Muy bien. Libro de Hebreos, ya lo hemos visto varias veces y qué es lo que hemos dicho al respecto. ¿Fue escrito a quiénes? A los cristianos. Cristianos recién convertidos, cristianos que fueron convertidos del judaísmo. ¿Y qué es lo que ocurre con estos? Habían ciertas personas que están tratando de volver atrás, de echar hacia atrás, de tratar de volver a las costumbres anteriores. Hoy precisamente vamos a estar estudiando el capítulo 9. Y en el capítulo 9 vamos a ver el contraste que en bastantes ocasiones hace el escritor acerca de lo que ustedes quieren volver a hacer, más lo importante y superior que Jesucristo es ahora. Entonces tenemos la situación en la que estamos estudiando y vamos a ir viendo, recordando, como mencionamos en la introducción, no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo un nuevo pacto, como estudiamos la semana pasada en capítulo 8, ¿verdad? Jesucristo trajo un nuevo pacto, no vivimos bajo la ley anterior. Y es de ahí que precisamente los 10 mandamientos, a pesar de que no son malos, ciertamente no estamos bajo esa ley. Si estuviésemos bajo esa ley, no solamente son 10 mandamientos, sino que eran más de 600 mandamientos que ellos que tenían que cumplir para poder continuar siendo el pueblo de Dios en base a los mandamientos que les había dado. Hoy en día estamos bajo la nueva ley, que ciertamente hay cosas que son similares, más vivimos por Cristo, no vivimos por Moisés. ¿Okay? Entonces, recordamos que constantemente el tema de estudio es que Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a Aarón. Jesucristo es superior a Abraham. Jesucristo y su sacrificio es superior que cualquier sacrificio que el sumo sacerdote hiciera. Entonces, vemos una y otra vez cómo cosas mejores o superiores involucra todo lo que es con Jesucristo comparado a lo que el mundo o a lo que la ley de Moisés podía proveer. Y de ahí que se hace ese énfasis una y otra vez en que el escritor a los hebreos les hace saber, ustedes quieren volver a esto, fíjense lo que Jesucristo provee, lo que Jesucristo da, y verán que es superior a lo que ustedes han mencionado. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la mejor expiación. Sin embargo, es una palabra que no utilizamos muy a menudo, ¿verdad? Andamos hablando de expiación por ahí, expiación por allá. Es una palabra que yo no suelo utilizar mucho. Más vamos a hablar sobre ello en ese capítulo 9 del que estamos hablando, estudiando en este día. ¿Qué entienden por expiación? O por el verbo expiar. Dar algún cambio de perdón. Ajá. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, es la definición de esta palabra. Entonces, comprendemos ahora que es el mejor sacrificio o el mejor evento que lleva todo ese proceso en el que el sacrificio está involucrado. Y como cristianos sabemos que el sacrificio de Jesucristo es mejor ahora, ¿verdad? Pero han pasado casi 2000 años desde entonces y no éramos esos primeros cristianos que aún estaban como que va y no se sabe. Muchos de nosotros probablemente seamos hijos de cristianos, que son hijos de cristianos, que son hijos de cristianos, quién sabe cuántas generaciones han pasado. Muchos quizás, como en mi caso, somos nuevos cristianos. Sin embargo, muchas de estas cosas, en otras connotaciones pseudocristianas, se tocan. Entonces uno tiene algún conocimiento, alguna base sobre ello. Pero para nosotros hoy en día se nos hace un poco más fácil comprender. Sin embargo, no comprendemos muy bien lo que estaban pasando estos hombres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había esta gente que le hacía saber, pero vuelve atrás, vuelve a esto. Al cristiano nuevo quizás se le presenta la situación de que el mundo quiere que vuelva al mundo. O si venía de algún tipo de movimiento religioso, que vuelva a ese movimiento religioso. Algunos llegan y le dicen, no importa lo que hayas hecho, te perdonamos, vuelve. Sin embargo, sabemos que hemos tomado la mejor decisión de nuestras vidas. Y hacia eso vamos. Entonces vamos a empezar a leer en el libro de Hebreos y van a haber pasajes bastante extensos que vamos a estar leyendo, pero vamos a estar analizándolos poco a poco. Hebreos 9, versículos 1 al 5. Empieza así. Ahora bien, aún el primer pacto, y recordemos, las divisiones en la Biblia no las hizo el escritor, sino que hace pocos años fue que se hicieron esas divisiones para simplificar nuestro estudio.
Pero recordamos que veníamos hablando del nuevo pacto y inmediatamente empieza y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Continuamos en el versículo 3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo que estaba dentro de esa arca, en algún momento llegó a desaparecer algunas cosas, y precisamente todas estas generaciones nuevas no conocían mucho de eso. Entonces, esa parte con la que termina, que no se puede hablar ahora en detalle, es: ustedes conocen las Escrituras, conocen el mandamiento de Dios, conocen todo lo que se ha pedido de nosotros. Hay algunas cosas que ahorita no son igual a como eran en ese momento, mas conocemos el mandamiento de Dios, porque el judío, ¿qué tenía que conocer? La palabra del Señor. Deuteronomio 6 nos dice que lo que aprendían tenían que pasárselo a sus hijos, y que sus hijos se lo pasaran a sus hijos, que siempre recordaran cuál es la palabra de Dios, cuál fue el esfuerzo que hizo Dios por ellos, cómo fue que los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y eso tenían que pasárselo generación tras generación. Entonces, incluso a pesar de que se había dado un momento en el que quizás habían perdido el detalle de ello, el escritor está haciendo saber: ustedes conocen esto. Ahora bien, nosotros no conocemos un tabernáculo, nosotros no participamos del tabernáculo, no fuimos parte del templo que hizo David, o el templo que Salomón hizo, y las distintas reconstrucciones del templo. Nosotros solo lo que conocemos es el lugar donde nos reunimos. De ahí que vamos a ver brevemente si lo que el escritor de Hebreos les está haciendo saber a ellos tiene que ver con lo que ellos debían de saber. Cuando vemos aquí, podemos ver lo que era el área donde acampaba el pueblo de Israel antes de que Salomón construyera el templo. Esto es lo que se conoce como tabernáculo. Las distintas tribus se colocaban alrededor de ese borde, de esa propiedad, por así decirlo, y dentro tenemos las dos partes que son sumamente importantes en lo que estamos estudiando en este momento. Vamos a hacer un avance y vemos cómo efectivamente tenemos dos cuadros allí, el más grande y el más chico, prácticamente dos veces el más pequeño, pero el más grande es el menos santo y el más pequeño es el que se conoce como lugar santísimo. Y vemos en la ilustración que nos dice claramente qué es lo que había allí. Ahora comparémoslo con lo que leímos en Hebreos 9, ¿verdad? Vamos de nuevo a Hebreos 9, versículos 1 al 5. Dice acerca del culto, dice que el tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte, el lugar santo, ¿verdad? La primera parte, el lugar santo. Luego continúa, dice que en el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces, vemos que de acuerdo a lo que enseñaba la ley de Moisés, estaba el candelabro. Éxodo 25, 31 al 40 nos enseña sobre ello, así que nos está afirmando lo que acabamos de mencionar, lo que acabamos de ver. La mesa del pan, Éxodo 25, esta puerta ahí. Éxodo 25, 23 al 30 nos habla de esa mesa del pan que el escritor de Hebreos nos está haciendo saber. Nos habla también del incensario de oro, de acuerdo a Levítico 16, 12. Nos hace también saber acerca del arca del pacto, que nos da las instrucciones acerca de la misma en Éxodo 25, 10 al 16. Y dentro del arca del pacto, como leímos, decía que había un recipiente en donde estaba el maná. La orden acerca de guardar el maná, o un gomer de maná, que era una medida, la dan en Éxodo 16, 31 al 34. También leímos que está la vara de Aarón, en base a lo que leemos en Números 17, 1 al 11. Las tablas del pacto, en base a lo que dice Éxodo 25, 16.
Y vemos cómo entonces lo que el escritor de Hebreos le acaba de hacer saber a todos estos cristianos es, ustedes quieren volver a la ley anterior, miren, todo lo que debía estar allí, les estoy recordando, efectivamente era parte del tabernáculo, era parte de lo que ustedes tenían que hacer. No estoy inventando nada, les estoy haciendo saber que efectivamente, de acuerdo a la palabra o a la ley de Moisés, todo eso era parte importante de lo que debíamos de formar parte. Incluso menciona los querubines de oro que cubren esa arca especial, esa arca, el arca del pacto. Éxodo 25, 18 al 21. ¿Por qué es importante todo esto? Precisamente por lo que dice Éxodo 25, 22. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Quién habla ahí? ¿Quién es el que está haciendo esas palabras? Moisés las escribe, ¿pero quién las dice? Jehová. Dios le está haciendo saber, en ese lugarcito, en esa cajita que estábamos viendo ahorita en el gráfico, ese lugar santísimo era donde Dios residía cuando estaba con ellos. O es la forma en que Él les hacía saber, es un lugar que solamente el sumo sacerdote puede entrar una vez cada año. Entonces, vemos cómo hay una gran importancia en que el escritor de Hebreo le está haciendo énfasis en esta situación de que bajo el antiguo pacto había un culto y había órdenes o sacrificios que seguir. ¿Por qué? Porque primero nos hace saber, efectivamente, si ustedes no se acuerdan de lo que es el tabernáculo, permítanme se los explico, se los recuerdo, es lo que ha hecho el escritor de Hebreos. Continuamos con versículos 6 al 8 que dicen: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. ¿Cuáles eran las dos partes del tabernáculo? El lugar santo y el santísimo. Al lugar santo podían entrar todos los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los descendientes de Aarón. Estamos claros, ¿verdad? Entraban allí para cumplir los oficios del culto, la adoración, lo que tuvieran que hacer en base a las órdenes que Dios les daba. El escritor de Hebreos nos hace saber, efectivamente, a ese lugar entraban ellos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, o sea, él no podía entrar y que, hoy quiero entrar al lugar santísimo. Él no podía hacer eso. La única razón por la que podía entrar una vez al año era para ofrecer un sacrificio y como tal tenía que llevar sangre, la cual ofrece no solamente por sí mismo, sino por los pecados de ignorancia del pueblo. Era un sacrificio, era ese día de expiación del que habla Levíticos 16, que tenía que llevar a cabo esta parte del sumo sacerdote, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y durante lo que sigamos viendo este capítulo, vamos a ver cómo efectivamente lo que se está tratando de hablar es, el sumo sacerdote tenía que hacer eso todos los años, porque no era realmente la residencia de Dios. No era el lugar donde Dios nos está esperando. No era el lugar en el que una vez que lleguemos ahí no tenemos que preocuparnos más de nada. Eso es lo que está haciendo saber el escritor ahora, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Recordamos cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. ¿Y el velo qué función tenía? Separar el lugar santo del lugar santísimo. Entonces vemos cómo el escritor va poco a poco acomodando y haciéndole saber a estas personas: no vuelvan atrás, sigamos en lo que estamos. Aprendiendo sobre el servicio en el tabernáculo, una vez finalizada la descripción del tabernáculo, el pasaje que acabamos de leer nos dice cómo era el servicio, qué podía hacer el sacerdote y qué debía hacer el sumo sacerdote. Habían servicios diarios. Éxodo 27, 21 nos dice: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. ¿Qué involucra esto? Había un servicio en la tarde. Cuando vamos a Éxodo 37 nos dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Cada mañana tenía que estar allí. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, entonces vemos que diariamente el sumo sacerdote y los demás sacerdotes tenían que hacer servicios en ese lugar santo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, como hemos mencionado, y precisamente el día de expiación es descrito en Levítico 16. Todo esto se lleva a cabo de acuerdo con la orden del Espíritu Santo, dado que el camino al lugar santísimo no había sido dado al hombre aún.
¿Cuál es el lugar santísimo o el santuario, como estudiamos la semana pasada? ¿A qué lugar deseamos ir? Al cielo. Cuando se dé la oportunidad de llegar al cielo, vamos a ir de que, ¿sabes qué? Voy para atrás. ¿Podemos hacer eso? No, es un lugar que va a ser definitivo. Y eso es lo que no ocurría con este pacto, con la ley de Moisés anterior. El sacerdote una vez al año tenía que hacer eso. Mas Jesucristo, como vamos a seguir leyendo, lo hizo una sola vez y nos da la oportunidad entonces de saber, ese va a ser el lugar santísimo y Jesucristo es el camino que nos lleva a ese lugar santísimo, a ese santuario, que es el cielo. Este camino solo se abriría a través del nuevo pacto. ¿Y cuándo ocurriría el nuevo pacto? Cuando Jesucristo muriese y se estableciese su iglesia. Versículos 9 al 10, y el capítulo 9 es bastante largo, dicen: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vemos que continúa explicando qué es lo que ocurría en ese lugar y continúa diciéndonos por qué se hacía y cuál va a ser el propósito de que cuando una vez se cumpla eso, se sigue con el nuevo pacto. Los sacrificios en el tabernáculo eran simbólicos. ¿Ya? Iba a llegar a haber un sacrificio que iba a ser suficiente por todo. El mundo requería de este periodo de historia judía para poder entrar en la era cristiana y el camino al cielo. El pueblo de Israel, recordemos, sí era el pueblo de Dios, pero por el propósito de que Jesucristo viniese. Una vez se cumplió ese propósito, ya no son exclusivamente el pueblo de Dios, sino que la puerta se abrió para todos, aquellos que hagan la voluntad de Dios. Y entonces empezó la era cristiana y no solamente se nos da la oportunidad de entrar al lugar santísimo, como lo hacía el sumo sacerdote, sino que se nos está dando la oportunidad de entrar al cielo. La ley antigua encamina hacia la ley moderna, mas la ley antigua tenía que completarse. Recordamos que mencionamos un ejemplo: si la ley de tránsito dice que esta carretera es a 100 kilómetros por hora, pero mañana empieza a 40 kilómetros por hora, ¿cuál es la situación? ¿Puedo seguir andando a 100 kilómetros por hora? No, ¿verdad? Tengo que acatar la nueva regla. Creo que, y no recuerdo bien, creo que los supermercados ahora tienen la política de que no pueden dar bolsas plásticas. Creo que empezaba este junio, empieza en julio, no me acuerdo. Pero entonces, si el supermercado me está informando desde anteriormente que a partir de cierta fecha no va a haber más bolsas plásticas, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cargar todo mi supermercado en la mano? ¿O utilizar las bolsas que han estado recomendando y que han estado vendiendo porque ayudan en el reciclaje? Es una nueva ley. Va a llegar el punto en el que el supermercado ya definitivamente va a eliminar totalmente las otras bolsas, y si no llevo mi bolsa, a ver cómo me las arreglo, ¿verdad? Porque tengo que acatar la regla nueva. Es lo mismo que ocurre aquí. La ley de Moisés se cumplió, se llevó a cabo, y en el momento que Jesucristo la cumplió, viene la nueva ley que es bajo la cual estamos. Los sacrificios de entonces eran necesarios, mas no completaban lo que es requerido para justificación o para salvación. Ya pagué mi deuda de este año de mis pecados. El otro año tengo que volver y traer mi deuda para los pecados, y el otro año tengo que seguir haciéndolo. Sin embargo, ¿el cristiano se bautiza cada vez que peca? No, ¿verdad? Entonces tenemos que esa ley se cumplió, esos sacrificios fueron necesarios, mas ahora tenemos un sacrificio distinto, que es el sacrificio vivo. La ley antigua tenía prohibiciones sobre comidas y bebidas. Cuando leemos Levítico 11, Levítico 11 sobre las comidas, y el 10:9 tiene que ver acerca de bebidas. ¿Ya? ¿Quién no le gusta saborearse un puerquito asado? O las costillitas. Si estuviésemos bajo la vieja ley, sabemos que no podríamos participar de eso porque era un animal prohibido. Pero habían prohibiciones sobre los alimentos. También tenía restricciones sobre abluciones, lavamientos, o por decirlo, baños. La palabra ablución originalmente es la misma palabra de bautismo. Ellos tenían ciertos requerimientos que, por ejemplo, el sacerdote tenía que bañarse en cierta situación y en cierto momento en base a esa ley. El tiempo de reforma fue cuando Cristo vino y cumplió la ley. Para tomar un pequeño receso, alguien que me lea Colosenses 1, 13 al 14, por favor.
potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido liberados de morir e ir a las tinieblas, gracias a Dios. Pero también nos dice que Él precisamente a través de su Hijo nos trasladó a su reino. ¿Cuál es el reino? La iglesia. Entonces, una vez que obedecemos el Evangelio, porque hemos hecho lo que Jesucristo esperaba que hiciéramos, hemos sido trasladados de este mundo que va a expirar a la oportunidad de estar en el cielo con Él, porque ya formamos parte de su reino. Como los escritores hacen saber algo tan importante que es, no volvamos atrás, no hay nada bueno que buscar allá atrás, sigamos en el camino en el que estamos. Versículos 11 al 14 dicen, pero estando ya presente Cristo, y vemos cómo se hizo esa pequeña pausa, ya, todo esto lo hacían sacerdotes, pero ahora ya Cristo vino, ya estuvo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros. Los demás sacerdotes hacían el servicio mientras vivían. En el momento que morían, entraba un reemplazo. Jesucristo no, ya Jesucristo murió, pero sabemos que vive. Y como tal, hay bienes que van a venir, que Él es el sumo sacerdote de ellos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, hablando acerca de su iglesia. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este lugar donde reunimos sabemos que se puede caer, o podemos encontrar otro lugar donde reunirnos que sea más amplio, o un lugar que sea más pequeño. Pero en sí, esto que fue hecho por manos del hombre no es la iglesia, sino quienes están dentro de ella. No por sangre de machos cabríos ni de becerros. Jesucristo no tuvo que llevar, ya el sacrificio que hizo Jesucristo no involucraba llevar ese becerro, llevar esa cabrita, o llevar el animal que tenía que ser degollado, sino por su propia sangre. Mucha más importancia lleva este sacrificio. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando terminó de hablar con los apóstoles? Ascendió al cielo. ¿Y ha vuelto? No. Pero sabemos que está allí y que va a haber un momento en el que Él va a volver, y no va a ser temporalmente que se va a quedar con nosotros, sino que cuando venga nos va a llevar con Él, habiendo obtenido eterna redención. Entonces vemos la gran importancia que nos dicen estos pasajes, y continuamos con los siguientes que dicen, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Prestamos atención cómo el Escritor está haciendo saber, sí, ustedes participaban y siguen participando, porque el que no había sido convertido en ese momento seguía participando en la ley de Moisés y seguía haciendo esos sacrificios y seguía haciendo todo eso. Sin embargo, ustedes ven a los judíos hoy en día haciendo esos sacrificios. Bastante han cambiado en su forma de adorar a Dios, pero aún así se consideran judíos y aún así niegan que Jesucristo haya venido. Pero si ellos consideran tan importante eso, más importante la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Recordemos que jamás pecó. Él no tenía razón por la cual ofrecer un sacrificio, porque el sacrificio que se ofrecía era para que Dios perdonara nuestros pecados. Pero si no tenía ningún pecado, ¿por qué se sacrificó? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Su sacrificio tiene que ver directamente con lo que nosotros hacemos para su servicio. Es que la sangre ciertamente es importante. Ellos sabían de la promesa del Mesías. Las escrituras así lo apuntaban. Así les hacía saber las escrituras. Va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer lo otro. ¿Pero qué esperaban ellos? ¿Esperaban un hombre tranquilo, pacífico, que trataba de ayudar a la gente como rey? ¿O esperaban otro tipo de persona? ¿Qué había pasado con Israel? Había caído en cautiverio, después fue liberado, pero nunca más pudo tener un rey para ellos. ¿Y qué es lo que esperaban? Un rey que fuera guerrero, como David. Un hombre que les sacara, que les quitara a la gente que estaba alrededor y que les afectaba, para que les devolviera su tierra. Tristemente el pueblo judío no comprendía que la promesa de Dios es espiritual, no terrenal. Dios no nos tiene prometida una nueva tierra aquí, o un pedazo de tierra que ya existe que yo pueda entrar en ella. Dios nos ha prometido un lugar en el cielo con Él. Por su propia sangre tuvo entrada una vez para siempre en el cielo. Una sola vez cada año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Mas Jesucristo entró una y una sola vez y no tiene que repetirlo año tras año. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue mejor que el sacrificio que daban los sacerdotes.
La limpieza de los inmundos, números 19 habla sobre ello y nos hace saber que en la ley de Moisés, aquella persona que llegara a tocar a alguien que había muerto, e incluso un animal que hubiese muerto, era impuro, era inmundo. Ya, ay, tocó algo muerto, no lo toquen, no estén con él. Y que él no esté con ustedes, era de cierta forma la marea. Él tenía que lavarse y había un proceso, no era simplemente lavarse con agua, sino una combinación de agua con sangre y cenizas, como leímos en el pasaje de Hebreos, al tercer día. Y si no lo hacía el tercer día, al séptimo día no podía estar libre. Él tenía que hacer eso como la orden decía, para limpiarse de esa impureza, para poder ser recibido nuevamente. Pero Jesucristo no tiene que hacer eso. Jesucristo murió y dio su sacrificio y hizo lo que tenía que hacer para nosotros. La sangre de Cristo sin mancha nos limpia para siempre. Y es por eso que hicimos el énfasis hace un momento. Cada vez que peco tengo que bautizarme de nuevo. No, porque yo obedecí el Evangelio, comprendí que ya soy limpio por la sangre de Jesucristo. Y si llego a cometer algún pecado, tengo que ser consciente y hacer lo mejor que esté en mí para reconocerlo, confesarlo ante Dios, orar y pedir perdón. Y como vemos en 1 Juan, Él es justo y fiel para perdonarnos. Entonces, la sangre de Cristo nos ha limpiado para siempre. Claro está, cada vez que peque desde entonces, tengo que reconocer mi pecado y arrepentirme de él. La sangre de los toros limpiaba la carne. Y me referimos a la carne del hombre, ¿no? La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Y es que sabemos, hermanos, que yo puedo ser la persona más saciada y mejor olorosa en el mundo y bañarme 10 veces al día, pero ¿cómo es mi conciencia? ¿Quién puede verla qué tan sucia está? Jesucristo limpia la conciencia, mientras que los sumos sacerdotes dan la orden de que, bueno, esa persona bañese, haga este proceso y ya queda listo, ya es puro, pero puro por fuera. Por dentro, solamente Jesucristo nos limpia. Alguien que lea, o vamos a hacerlo un versículo cada uno. Hebreos 9, 15 al 22. Cada uno lea por favor un pasaje. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Siguiente. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde no hay el primer pacto constituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, rocío también la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿En qué consistía la mayor parte de los sacrificios en el Antiguo Testamento? Llevar un animal y darle muerte, ¿verdad? ¿Y en dónde está la vida? La misma palabra de Dios nos dice en dónde se encuentra la vida. En la sangre. ¿Y qué hace saber aquí en primer lugar? Bueno, en último lugar, por decirlo, y vamos a repasar brevemente eso. Sin derramamiento de sangre no se hacía ese perdón. Ya, el sacrificio, si no se llevaba ese animal y se ponía a muerte, no se llevaba a cabo, no tenía efecto como tal. Pero vamos a ver de lo que hemos leído, que precisamente el nuevo pacto es validado con la muerte de Cristo. Al ser un mejor sacrificio, Cristo es mediador de un nuevo y mejor pacto o testamento. ¿Qué involucra al mediador? Intercede entre ambos, ¿verdad? Ayer hablamos en el devocional acerca de eso. Solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, ¿verdad? Nadie más puede hacer algo por mí con referencia a Dios.
El hermano Jairo puede ser una tremenda persona, pero él no puede hacer que Dios haga algo por mí, porque él tendría que ir primero con Jesucristo. ¿Ya? El hermano puede orar por mí y pedir todas las cosas como nosotros hacemos, pero simplemente nosotros estamos levantando nuestras súplicas a Dios a través de Jesucristo, para que Jesucristo entonces se las pase a Dios y podamos ver los resultados de las mismas. Pero solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y ciertamente su sacrificio es mejor que el sacrificio que hacían los sacerdotes, y esto involucra que trae un mejor pacto o testamento. Es a través de su muerte que la gente del viejo pacto tendrá perdón o limpieza de pecados. Todos ellos tenían que ir constantemente a hacer ese sacrificio, pero una vez que Jesucristo vino, da la oportunidad de que si ellos aceptaban a Jesucristo, incluso, bueno, los que habían muerto es otra historia, ¿no? Pero los judíos podían estar participando de eso, pero en el momento que comprendían que Jesucristo murió por nosotros, eran limpios. Solamente pueden recibir las promesas finales de Dios si Cristo llegaba a cumplir el acuerdo establecido. Jesucristo tenía que venir y morir para permitir entonces que este nuevo pacto empezara, que ese mejor sacrificio, de ese mejor mediador, de ese mejor sacerdote, se llevara a cabo para tener el mejor pacto y poder ser parte de las mejores promesas. Es un hecho que Cristo tenía que morir para completar su misión. Leímos un pasaje que hablaba acerca de que si el testamento no es válido, ¿en base a qué? No llega a ser válido hasta que ¿qué pase? Hasta que el testador muera. Significa que si en este momento yo quiero dejarle todas mis posesiones a Jonathan, él no las puede ver, no las puede tener. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Conocemos los famosos testamentos que quizás nuestros padres firman. A mi hija le dejo este terreno, a mi hijo le dejo estas herramientas, a mi otra hija le dejo esto, ¿verdad? Pero yo puedo, ya siento por ejemplo en mi caso, yo puedo cobrar ese testamento estando mi papá vivo. No. El testamento es claro lo que Jesucristo nos está haciendo saber, y son palabras simples que nos hacen saber. Hasta que el Señor no muriese, no se completaba su misión. Y mientras no se completara su misión, no podía empezar ese testamento que Él acaba de darnos. La sangre era necesaria para completar el sacrificio, como lo mencionamos. El escritor hace referencia a los escritos de Moisés, y efectivamente lo que él resume es basado en lo que dice Éxodo 24, 1 al 8. Solo la sangre de Cristo es capaz de limpiar nuestros pecados, y de eso estamos claros, ¿verdad? Cuando entramos en las aguas del bautismo no estamos entrando literalmente en sangre, pero reenactuamos el evento en que Jesucristo murió y dio su sangre por nosotros para poder tener la oportunidad de ser salvos. El hecho de que Dios da esto como parte del pacto demuestra que el pueblo de Israel estuvo de acuerdo con lo establecido. Y es que eso es lo que leemos en Éxodo 24, 1 al 8. Voy a leer el último versículo que dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El versículo anterior dice que Moisés tomó el libro del pacto, lo leyó a Dios del pueblo, y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando nos bautizamos, ¿qué hacemos? ¿Simplemente nos metimos en el agua para refrescarnos y salimos de ella? Nos comprometimos, ¿verdad? ¿Y en qué nos comprometemos? A ser siervos de Jesucristo. Él ha perdonado nuestra deuda. Ahora de aquí en adelante yo soy un siervo de Él. Hicimos, así como estos hombres, las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es triste cuando algunos se apartan. Es triste cuando algunos se van. Pero tenemos este mandato que sabemos que Jesucristo es mejor que cualquier otra cosa. Muchos son los mandatos en la ley de Moisés en que la sangre era requerida para purificación, ya mencionamos sobre eso. Versículos 23 al 24, y ya casi vamos terminando el capítulo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿A quiénes les gusta coleccionar estas tarjetas de deportes? O por ejemplo los álbumes que se hacen en el mundial. Tenemos la foto del jugador, tenemos las estadísticas, su nombre y todo eso. Pero tenemos al jugador con nosotros. Lo tenemos carne a cara y que puedo decir que yo lo conozco, he hablado con él.
No. Es ese tipo de figuras lo que está diciendo el pasaje. El pasaje nos hace saber que había eso que hacían ellos, celebraban en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, era como una figura, era una imagen, era una sombra, era un tipo de lo que iba a venir. Y ese sacrificio que ellos hacían cada año, se iba a llegar el momento que iba a haber un solo sacrificio para todos. Que ese lugar donde santísimo, donde solamente podía entrar un hombre, ahora tenemos libre entrada si hacemos la voluntad de Dios cuando el día venga. Y seguimos haciendo la voluntad del Padre. Por eso, tal como dice, Él no entró en el santuario, en el templo, en el tabernáculo hecho por las manos del hombre. Incluso cuando Salomón construyó el templo, ¿qué dijo? Hemos construido todo esto, pues sabemos que Dios no mora en lo que es hecho por el hombre. Dios es más grande que todo eso. Pero es una simbología, ¿verdad? Entonces, leyendo este pasaje, vemos los resultados de la entrada de Cristo al cielo. Figuras versus realidad. Ideas versus el original. Tenemos que ellos tenían una idea de lo que iba a ser, mas ellos mismos comprendían, no es lo que debe de ser. Algo más grande viene, pero ellos no tenían la oportunidad de saberlo. Mas ahora, ese pueblo, esa iglesia primitiva tenía la oportunidad de saberlo, y hoy nosotros sabemos que efectivamente es, y confiamos en la promesa que Dios nos ha hecho. Todo lo que había sido visto en el tabernáculo era sombra de lo que la iglesia hoy en día es. Ellos, como dice el capítulo 11, lo estudiaremos en 2 semanas, todos ellos tenían un deseo de ver la promesa que Dios había hecho, pero no llegaron a verlo. Nosotros sí, aunque no la hemos visto, conocemos Jesucristo vino y hay una nueva promesa para todos nosotros. La sangre de los sacrificios hechos por los sacerdotes cumplían su objetivo, mas la sangre de Cristo purifica todo. El santuario en el que Cristo está no es hecho por manos de hombres, sino es el cielo mismo construido por el Creador. Un lugar espiritual ciertamente requería de un sacrificio espiritual. Es de ahí por lo que Jesucristo no llegó y que aquí está un corderito, vamos a matarlo y ya cumplir con lo que Dios me pidió. Jesucristo comprendía qué es lo que vino a hacer y precisamente tuvo que dar su vida para que se cumpliera ese nuevo sacrificio. Su recompensa es estar en el trono de Dios, juzgar y representar. Leamos Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La gran recompensa está al lado, como mencionamos, la derecha es el lado importante, está al lado, a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Va a llegar ese momento en que tenemos que darle la cara y hacerle saber, Padre, aquí estoy, y Jesucristo, bueno, decide para dónde voy. ¿He hecho lo que tenía que hacer o fallé? Y aceptar lo que Él traiga, tan simple como eso. 1 Juan 2:1, ¿qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordamos que mencioné 1 Juan 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados es el fiel y justo. 1 Juan 1:9 creo que es. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y vemos cómo continúa el escritor un par de líneas más abajo y dice esto que acaba de leer la hermana Ana. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debemos de pecar. Pero si hay algún pequeño problemita en el que caemos en alguna tentación y pecamos, comprendamos que Jesucristo es nuestro abogado y va a interceder por nosotros. Uno de los ejemplos es qué pasa si yo siempre manejo respetando la ley de tránsito. Y qué casualidad que en este momento aceleré un poquito más de la cuenta y me estrellé y no tuve tiempo de arrepentirme. Son ese tipo de casos en el que Jesucristo va a abogar por nosotros y hacer saber de que sí, se equivocó en ese momentito, no tuvo chance de arrepentirse, pero toda su vida ha sido fiel a mí. Es eso lo que estamos viendo aquí, que Él va a interceder por nosotros, pero también será el que nos juzgue. Versículo 25-26
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Creo que lo hemos explicado como 10 veces en esta clase, no necesitamos explicar esa parte, ¿verdad? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Recordemos que Jesucristo estuvo y fue parte de la creación. Y entonces que cada año tuviese que dar ese sacrificio como lo hacía el sacerdote, no forma parte, no hace lógica en lo que era la ley de Moisés. Pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando se dio ese momento de que Jesucristo vino a cumplir la ley, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Su propósito era quitar esa brecha que el pecado había formado para con nosotros, que nos hace ser condenados y llegar a morir. La sangre de Cristo es más que suficiente. No necesitamos un pacto extra, no necesitamos una nueva visión, no necesitamos una nueva revelación. Jesucristo con su sangre hizo el sacrificio que era más que necesario. Pero no se requieren de nuevos sacrificios, salvo vivir fielmente. Recordamos Romanos 12:1 nos dice que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto, es nuestro servicio racional o lógico. Tenemos que comprender que es precisamente eso. Yo no necesito traer un cordero nuevamente. Ya Jesucristo se sacrificó por todos nosotros. Yo no necesito hacer todo lo que la ley de Moisés necesitaba hacer, porque ya Jesucristo cubrió esa deuda. Jesucristo llevó a cabo su sacrificio dando inicio a la última era. Versículos 27 al 28. De la manera que está establecido que para los hombres que mueran 1000 veces, ¿cuántas veces morimos? Una sola vez, ¿verdad? No hay forma de que yo, espérate, voy a renacer mañana y me muero hoy, renazco mañana. No puedo hacer eso. Es claro, la Escritura dice, el hombre muere una sola vez. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una sola vez. Mas la muerte no le pudo retener. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Y recordamos cuál es la paga del pecado. La muerte, ¿verdad? Romanos 6:23. Moriremos y después de esto simplemente esperemos el juicio. Si no hemos muerto, el Señor viene para el juicio, bueno, aquí estaremos. Pero si llegamos a morir, sabemos que de aquí no queda más que hacer. Simplemente esperar que venga el día del juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dios no se iba a poner de que, ¿sabes qué? Voy a darle otra chance, voy a mandar a Jesucristo de nuevo para que muera por ustedes. Ya sacrificó a su Hijo una vez y es más que suficiente. Aparecerá por segunda vez, sí, va a venir, pero no para sacrificarse. ¿Para qué va a venir? Para llevarnos con Él, sin relación con el pecado. Esta vez ya no tiene nada que ver con ese sacrificio, es el pecado lo que quiere decir ahí. Ya no tiene que ofrecerse como ofrenda para perdonar el pecado, ya lo hizo. Entonces, esa próxima vez que venga, viene a salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son esos? ¿Y quiénes son los cristianos? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, es la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Estamos esperándolo. No estamos aquí simplemente de que, esto está bonito, es chévere, no. Sabemos que hemos hecho lo que Dios espera de nosotros, seguimos en ese camino y estamos esperando por ese gran día para estar con Él. Entonces, terminando con la clase hoy, el sumo sacerdote debió ofrecer sacrificios por él, por su familia y el pueblo de Israel cada año. Jesucristo se sacrificó por toda su familia, ¿verdad? Porque Él dio su vida para que todos vamos a llegar a ser hijos de Dios, hermanos de Él. Al Cristo no tener pecado, no es necesario volver a ofrecer sacrificio. No hay necesidad de que Él haga un sacrificio de algo que Él nunca tuvo en primer lugar y que ya incluso cubrió. Su sacrificio fue perfecto, no hubo error en su ejecución. Recordamos que hay grupos religiosos que enseñan que Jesucristo va a venir de nuevo y va a estar por 1000 años aquí, dándonos la oportunidad de que la gente se siga arrepintiendo, que va a reinar en la tierra y ya después entonces se lleva la gente. La palabra de Dios es clara en decirnos, cuando Él venga, ni siquiera va a tocar el suelo, sino que va a llevarnos con Él inmediatamente. El pueblo de Israel requería de ver al sumo sacerdote salir del lugar santísimo para confirmar que la ofrenda había sido hecha. ¿Qué pasa si yo le llevé mi sacrificio al sumo sacerdote y él entra en el lugar santísimo y nunca sale? ¿Puedo confirmar que se hizo mi sacrificio? No tengo idea, ¿verdad?
Ellos requerían que Él saliera ese día y que bueno, ya se realizó todo lo que se tenía que realizar. Sin embargo, nuestro sumo sacerdote hace de una manera distinta. El nuevo pueblo de Israel, que somos nosotros, espera ver a su sumo sacerdote venir del lugar santísimo, venir del cielo, para llevarnos con Él. No estamos esperando para, en otro año te traigo la otra ofrenda. No, el día que Él venga, o estamos bien o no estamos bien. Tan simple como eso. Concluimos leyendo en 2 Tesalonicenses 1, 5 al 10, que dice lo siguiente: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Se manifieste, se muestre desde el cielo. ¿Y qué va a hacer Dios antes de eso? Le va a dar a los que nos han hecho mal, nos va a hacer saber el mal que han hecho. Y a los que hemos sufrido, nos va a dar una recompensa por el sufrimiento por el que hemos pasado. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Toda persona que llegue a escuchar el Evangelio, lo comprende, lo toma para sí y lo obedece, va a tener un gran lugar donde ir. Y el que no lo tomó va a ver que lo que se ha hablado era cierto cuando ese día venga. Pero entonces tenemos que efectivamente es una mejor expiación, es un mejor sacrificio, es un mejor servicio lo que Jesucristo ha hecho, comparado a todo lo que la ley de Moisés enseñaba con respecto a los sacerdotes y los sacrificios que hacían ellos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado esta mañana? Espero que la próxima semana sí los pueda poner a participar más. Esta sí había mucho material que cubrir, pero ciertamente muchas gracias, hermanos. Vamos a tener receso por 10 minutos y a las 10:30 entonces venimos con el servicio de oración. Dios les bendiga ricamente. Amén.